Columnas de dominancia ocular, 284. Anomalías del desarrollo del córtex visual, 284. Otras áreas corticales visuales, 284. Probablemente, la visión sea la modalidad sensorial que más atrae la imaginación. Frases como, él es la niña de mis ojos, los ojos le brillaban de ira, o veo lo que quieres decir, son habituales en el lenguaje y en la literatura de la mayor parte de las culturas desde hace miles de años. Además, debido a la forma en que el sistema nervioso convierte las imágenes ópticas en señales nerviosas y finalmente en experiencias visuales, desde un punto de vista técnico es más fácil estudiar el sistema visual que otros sistemas sensoriales. Por eso, tanto la anatomía como la fisiología del sistema visual se han estudiado en más profundidad que en otros sistemas sensoriales, y se conocen mejor los mecanismos neurales por los que la energía física del entorno se traduce en percepciones psicológicas en el sistema visual que en cualquier otro sistema sensorial. Resulta que muchas de las características anatómicas básicas y las propiedades fisiológicas del sistema visual, especialmente a nivel del córtex cerebral, son las mismas que las de otros sistemas sensoriales. En este capítulo se presenta el sistema visual tanto como un sistema sensorial importante de por sí, sobre todo en lo que respecta a su importancia en el diagnóstico neurológico, como un ejemplo adecuado de algunos principios básicos del procesamiento nervioso que se encuentran en muchos sistemas neurales, ya sean sensitivos, motores o de asociación. Introducción. Al igual que otros sistemas sensoriales, el sistema visual crea un mapa codificado de la localización visuotópico de su campo sensitivo, el campo visual que se mantiene en todos los niveles. La información luminosa se recibe en los fotorreceptores de la retina, donde se produce el procesamiento inicial de la señal visual. Aunque la retina se proyecta a diversas estructuras diencefálicas y mesencefálicas, la mayor parte de los axones retinianos termina en un núcleo de relevo talámico, el núcleo geniculado lateral, que a su vez inerva el córtex visual primario, una región del lóbulo occipital. Desde ahí la información visual se envía a algunas áreas de asociación visual en los lóbulos occipital, temporal y parietal. Anatomía del ojo. El ojo humano forma una imagen óptica de lo que rodea al individuo y enfoca esa imagen en aproximadamente 125 millones de fotorreceptores, conos y bastones que se encuentran en la retina nerviosa. La lente invierte la imagen y le da la vuelta. A continuación se resume la anatomía del ojo. Córnea. La córnea proporciona una capa protectora transparente a las estructuras ópticas del ojo, Fig. 20.1. Su borde lateral se continúa con la conjuntiva, un epitelio especializado que cubre el blanco, esclera, del ojo. Aunque la conjuntiva y la esclera están vascularizadas, lo que es más evidente cuando los ojos están irritados, normalmente el centro de la córnea no está irrigado. Diversas enfermedades pueden afectar a la córnea y degradar la calidad de la imagen visual, alterando la transmisión de la luz a través de la córnea. Esta puede lesionarse en infecciones crónicas por virus del herpes, por Chlamydia trachomatis o por bacterias que causan conjuntivitis. Evidentemente los traumatismos pueden causar lesiones permanentes de la córnea. Además, diversas enfermedades metabólicas pueden ocasionar el depósito de cristales o de sustancias opacas en la córnea. Cámaras del ojo. Inmediatamente detrás de la córnea se encuentra la cámara anterior, llena de líquido y limitada posteriormente por el iris y por la abertura de la pupila, Fig. 20.1. Un segundo espacio lleno de líquido, la cámara posterior, está limitado por delante por el iris y por detrás por la lente y por su ligamento suspensorio circular, fibras de la zónula. El líquido es producido continuamente por el epitelio del cuerpo ciliar a lo largo del borde de la cámara posterior, y fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior. A continuación drena en un conjunto de venas modificadas, los canales de Slem, que se encuentran alrededor. Derecho de autor 2014. Elsevier España, S.L. reservados todos los derechos 267. Canal de Slom. Músculo recio lateral. Músculo dilatador de la cámara anterior, cámara posterior, fibras de la cabeza del nervio oblique duramadre. Nervio óptico. Arteria central de la retina. Músculo recto medial. Ciliar. Posterior. Sección transversal del ojo humano. La flecha gris muestra el recorrido de la luz a través del aparato óptico. Córnea.
Retina esclera músculo esfínter de la pupila. Figura 20.1. Del borde de la cámara anterior en el ángulo que se forma entre el iris y la córnea. Debido a que el ligamento suspensorio que rodea a la lente está formado por bandas discontinuas, el líquido de la cámara posterior está en contacto con el cuerpo vítreo, la masa gelatinosa que ocupa el espacio principal del globo ocular entre la lente y la retina. Cualquier trastorno que obstruya el flujo de salida del líquido por los canales de Schlemm puede ocasionar un glaucoma, una acumulación de líquido que ejerce presión en todo el globo ocular, con la consiguiente lesión de la retina y del nervio óptico, que puede terminar en ceguera. Muchas veces los pacientes con glaucoma se quejan de visión borrosa, pero no de pérdida de intensidad de la luz. La cantidad de luz que llega a la retina es normal, pero la progresiva pérdida de fotorreceptores hace que la imagen se vea borrosa. La lesión evoluciona desde la periferia de la retina hasta la región central, donde se encuentra la fóvea. En la mayor parte de los casos de glaucoma, aproximadamente el 90%, el ángulo que forman el iris y la córnea es normal, glaucoma de ángulo abierto, y se desconoce la causa del aumento de la presión. En aproximadamente el 5% de los pacientes dicho ángulo es anormalmente agudo, glaucoma de ángulo cerrado, y bloquea el flujo normal del líquido. En los demás casos los canales de Schlemm se encuentran bloqueados por restos de infecciones, complicaciones de la diabetes o hemorragias en la cámara anterior. Si la presión intraocular supera los 2,0 millilitros o fmercurY existe el riesgo de que se lesione el nervio óptico. La pérdida visual resultante empieza por la periferia parcial, y avanza hasta ser total. Iris. El iris es una estructura pigmentada que se encuentra directamente delante de la lente Fig. 20.1. El tejido conjuntivo, o estroma, del iris contiene melanocitos que reflejan o absorben la luz, dándole su color característico. Incluidos en el estroma se encuentran también el músculo esfínter de la pupila, de disposición circunferencial, y el músculo dilatador de la pupila, de disposición radial, Fig. 2.0.1. La inervación del esfínter de la pupila, que cierra la pupila, es parasimpática. Esta vía empieza en neuronas preganglionares cuyos somas se encuentran en el núcleo preganglionar de Edinger-Westphal y cuyos axones terminan en el ganglio ciliar. A su vez, los axones de las neuronas posganglionares del ganglio ciliar terminan como sinapsis neuromusculares en el músculo esfínter de la pupila y liberan acetilcolina. Cuando se activa, esta vía ocasiona una reducción del diámetro de la pupila, o miosis. La inervación del dilatador de la pupila, que abre la pupila, es simpática. La vía empieza en neuronas preganglionares cuyos somas se encuentran en la columna celular intermediolateral de la médula espinal en los segmentos torácicos superiores, y cuyos axones terminan en el ganglio cervical superior. A su vez, los axones de las neuronas posganglionares de este ganglio terminan como sinapsis neuromusculares en el músculo dilatador de la pupila y liberan noradrenalina. Cuando se activa, esta vía ocasiona un aumento del diámetro pupilar, o midriasis. Este fenómeno da una idea del estado general del tono simpático. La ira, el dolor o el miedo pueden producir un aumento del tamaño de la pupila sin que cambien las condiciones de iluminación. El reflejo pupilar, que es la contracción de la pupila en respuesta a la luz, se utiliza para evaluar la función del sistema nervioso, especialmente de los niveles mesencefálicos, Cap. 28. El perímetro del borde de la pupila se multiplica por 6. Este cambio de la longitud del músculo es proporcionalmente mayor que el de cualquier otro del cuerpo humano. Para conseguirlo se libera acetilcolina en los dos músculos, esfínter y dilatador. El efecto es activar los receptores muscarínicos que despolarizan las fibras musculares del esfínter y causan su contracción. Además, la acetilcolina que liberan las colaterales en el músculo dilatador actúa como mediador de la inhibición presináptica de la liberación de noradrenalina, y bloquea la contracción del dilatador. De esta forma, cuando el esfínter se contrae, el dilatador se relaja, lo que potencia la respuesta pupilar a la luz. Lente. La lente, o cristalino, es una estructura transparente que enfoca la luz en la retina, Fig. 20.1. Se trata de una lente biconvexa que invierte y da la vuelta a la imagen que llega a la retina. Los mecanismos que cambian la curvatura de la lente se abordan con detalle en el capítulo 28.
A partir de los 40 años, aproximadamente, la lente empieza a perder su elasticidad, y la forma que adopta cuando está relajada es más aplanada que en etapas anteriores de la vida. Este cambio reduce la capacidad de la persona afectada de enfocar los objetos cercanos, un trastorno que se denomina presbiopía. Se prescriben lentes correctoras para leer o bifocales para ayudar al paciente en tareas que requieran una visión detallada de cerca. Catarata. Las opacidades de la lente, que se conocen como cataratas, son relativamente frecuentes y pueden apreciarse como una nubosidad en la lente. Las cataratas pueden deberse a defectos congénitos PEJ, por infección de la madre por la rubéola, exposición persistente a la luz ultravioleta, diabetes, dosis elevadas de algunos medicamentos, radioterapia o mecanismos mal conocidos que se producen con la edad. En la actualidad el tratamiento consiste en reemplazar la lente por una prótesis de plástico inerte, se restaura la visión pero se pierde la acomodación. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Vitreo. Epitelio. Pigmentario, EP. Capa de segmentos externos e internos. J-cento circunflejo membrana. Imitante extema capa nuclear extema, CNE. Capa plexiforme extema, CPE. Capa nuclear interna, CNI. Capa texitorme interna, CP1. Capa de células ganglionares, CCG mayor que. Capa de libras nerviosas. Membrana. Imitante interna figura 20, 2. Células y capas de la retina. Los fotorreceptores bastones, B y conos, C, se muestran en verde. Las células horizontales, H, gris, y las células bipolares, B, azul, reciben información de los fotorreceptores. Las células bipolares, a su vez, sinaptan en las células amacrinas, A, blanco, y ganglionares, G, rojo. VA. El iris, el cuerpo ciliar y la coroides constituyen la túnica vascular del ojo, también denominada uvea. La coroides es una capa de tejido pigmentado muy vascularizado que se encuentra entre el epitelio pigmentario de la retina y la esclera, que es la cubierta externa y resistente del ojo. La uveitis es la inflamación de estas estructuras, a menudo secundaria a una lesión ocular. Retina nerviosa y epitelio pigmentario. La superficie interna de la cara posterior del ojo está cubierta por la retina, formada por la retina nerviosa y el epitelio pigmentario, Fig. 20, 2. Para describir las capas de células de la retina es frecuente utilizar los términos interno y externo. Interno se refiere a estructuras que se localizan hacia el vítreo, es decir, en el centro del globo ocular, mientras que externo se utiliza para referirse a estructuras localizadas hacia el epitelio pigmentario y la coroides. El epitelio pigmentario de la retina es una lámina continua de células cuboideas pigmentadas unidas entre sí por uniones estrechas que bloquean el flujo de plasma o de iones. Tiene las siguientes funciones. 1. Suministra glucosa e iones esenciales a la retina nerviosa. 2. Protege a los fotorreceptores de la retina de los niveles de luz que pueden ser nocivos. Y 3. Desempeña una función clave en el mantenimiento de la anatomía de los fotorreceptores por medio de fagocitosis. La retina nerviosa contiene los fotorreceptores y las neuronas asociadas al ojo, y está especializada en detectar la luz y en el procesamiento de la información resultante. Los fotorreceptores absorben cuantos de luz fotones y convierten este estímulo en una señal eléctrica, que a continuación es procesada por las neuronas de la retina, como se comenta más adelante. Por último, las neuronas retinianas denominadas células ganglionares envían la señal procesada al cerebro por medio de los axones que, en conjunto, forman el nervio óptico. El contacto entre la retina nerviosa y el epitelio pigmentario es el resto en el adulto del espacio ventricular de la copa óptica embrionaria. Por eso es inestable desde el punto de vista mecánico. Esta inestabilidad se manifiesta en el desprendimiento de retina, en el que la retina nerviosa se desgarra del epitelio pigmentario. El desprendimiento de retina es más frecuente en pacientes varones y puede deberse a muchos factores, como traumatismos de la órbita o de la cabeza, secuelas de una intervención de cataratas, predisposición genética, enfermedades degenerativas oculares o de los nervios ópticos y envejecimiento.
Dado que los fotorreceptores dependen metabólicamente de su contacto con las células del epitelio pigmentario, el desprendimiento de retina debe repararse para evitar ulteriores daños. La parte que se desprende se vuelve a colocar junto al epitelio pigmentario mediante procedimientos quirúrgicos. El grado de recuperación funcional de la parte de la retina que se reubica depende de su localización y del tiempo transcurrido desde el desprendimiento. La retina nerviosa tiene 7 capas características, Fig. 20, 2. De fuera a dentro son 1, una capa que contiene los segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras, 2, una capa nuclear externa, formada por los núcleos de las células fotorreceptoras, 3, la capa plexiforme externa, formada por las sinapsis de los fotorreceptores con las células retinianas de segundo orden, 4, la capa nuclear interna, que contiene los somas de las células retinianas de segundo orden y de algunas de tercer orden, 5, la capa plexiforme interna, otra área de sinapsis. 6. La capa de células ganglionares, que contiene los somas de las células ganglionares, y 7. La capa de fibras nerviosas, o capa de fibras ópticas, formada por los axones de las células ganglionares. Estos convergen en el disco óptico, donde se forma el nervio óptico. Las capas 2 a 7 están flanqueadas por un par de membranas limitantes, constituidas por prolongaciones de células gliales unidas mediante uniones estrechas. La membrana limitante externa se encuentra entre las capas 1 y 2, y la membrana limitante interna entre la capa de fibras nerviosas y el vítreo. Los segmentos externos de los fotorreceptores se interdigitan con las prolongaciones llenas de melanina de las células del epitelio pigmentario, Fig. 20, 2. Estas prolongaciones son móviles, y se alargan hasta la capa pigmentaria cuando la luz es brillante, condiciones fotópicas, y se retraen cuando la luz es tenue, condiciones escotópicas. Este mecanismo se combina con las contracciones del iris para proteger a la retina de las condiciones luminosas, que en caso contrario podrían dañar a los fotorreceptores. El iris, el epitelio pigmentario y los circuitos de la retina contribuyen a la capacidad del ojo de captar el mundo visual en una amplia gama de condiciones de iluminación. La irrigación de la retina nerviosa procede de ramas de la arteria oftálmica, en concreto, de la arteria central de la retina y de las arterias ciliares. Habitualmente la arteria central es la primera rama de la oftálmica, cruza por delante y por debajo, adyacente a la vaina dural, y a continuación entra en la vaina y en el nervio óptico unos 1,25 centímetros en sentido caudal al globo ocular. Una vez en el interior de este, se ramifica desde la cabeza del nervio óptico para irrigar las porciones internas de la retina nerviosa. Las arterias ciliares atraviesan segmento externo, segmento interno, núcleo. Liberación de neurotransmisor en la esférula del bastón. Vesículas sinápticas y luz. Oquea. Corriente. 3Na asterisco. MV. 40. 60. Voltaje del bastón en el soma celular. Figura 20, 3. El fotorreceptor bastón y los cambios fisiológicos y químicos que experimenta en respuesta a la luz. Los fenómenos asociados a la luz se muestran en rojo. GMPC, guanosin monofosfato cíclico, 5-GMP, 5, guanosin monofosfato, PDE, fosfodiesterasa. La esclera alrededor de la salida del nervio óptico, y se encargan de la capa coriocapilar, una parte de la coroides que a su vez aporta nutrientes a las porciones externas de la retina nerviosa. Células FOTORRECEPTORAS. Los conos y los bastones de la retina son responsables de la fotorrecepción, el proceso por el que se detectan los fotones y se transduce la información en una señal electroquímica. Hay dos tipos básicos de fotorreceptores, los conos y los bastones Figs. 20, 3 y 20, 4, aunque hay una clase especial de célula ganglionar que contiene melanopsina, que se puede considerar como un tercer tipo de fotorreceptor, V, más adelante. Los conos y los bastones tienen el mismo diseño general. La luz se detecta y se transduce en un segmento externo dirigido hacia el epitelio pigmentario. Un tallo estrecho, el cilio, conecta el segmento externo de una segunda región ensanchada denominada segmento interno, que contiene mitocondrias y produce la energía que mantiene a la célula. El cilio contiene 9 pares de microtúbulos que surgen de un cuerpo basal localizado en el segmento interno.
El núcleo y el pericarión de la célula se encuentran en la capa nuclear externa. Finalmente, la célula termina en la capa plexiforme externa, en una expansión que hace sinapsis con las neuronas. Esta expansión sináptica se denomina esférula en los bastones y pedículo en los conos. Los terminales sinápticos de conos y bastones contienen una característica lámina oscura de proteínas, llamada banda sináptica. Esta estructura puede actuar como cinta transportadora que organiza la liberación vesicular de los neurotransmisores. Bastones. Los bastones se llaman así por la forma de su segmento externo, que es un cilindro limitado por una membrana que contiene cientos de discos membranosos apilados muy estrechamente, Fig. 23. En el segmento externo de los bastones se produce la transducción. Los fotones atraviesan las células de la retina nerviosa antes de impactar contra los discos membranosos del segmento externo de los bastones. Las moléculas de rodopsina que se encuentran en el interior de estas membranas experimentan un cambio de conformación y, junto con la transducina y la fosfodiesterasa, inducen cambios bioquímicos en el segmento externo del bastón, lo que reduce las concentraciones de guanosin monofosfato cíclico, GMPC. En la oscuridad, la concentración de GMPC en el segmento externo del bastón es elevada. Este GMPC actúa como mediador de una corriente de sodio persistente. En reposo, en la oscuridad, los iones de sodio entran en el segmento externo del bastón. Este elevado nivel de permeabilidad al sodio en reposo hace que el potencial de reposo de los bastones sea relativamente elevado, de unos 40 mV. Dichos canales de sodio de la membrana del segmento externo, que suelen estar abiertos, se cierran en respuesta al aumento del calcio o a la disminución del GMPC. Así se aleja el potencial de membrana del potencial de equilibrio del sodio y lo lleva hacia el potencial de equilibrio del potasio, y el bastón se hiperpolariza en respuesta al estímulo luminoso, Fig. 23. Obsérvese que los fotorreceptores son las únicas neuronas sensoriales que se hiperpolarizan en respuesta al estímulo correspondiente. La hiperpolarización del segmento externo del bastón se propaga de forma pasiva, es decir, sin descargar un potencial de acción, a través del pericarión hasta la esférula. En ausencia de luz, los terminales del fotorreceptor liberan constantemente el transmisor glutamato en estas sinapsis. La llegada de una onda de hiperpolarización inducida por la luz causa una reducción transitoria de esta liberación tónica de glutamato. Como se explica más adelante, este proceso puede despolarizar algunas de las células que reciben sinapsis de los terminales de los fotorreceptores e hiperpolarizar a otras. Las moléculas de rodopsina tienen la capacidad de producir un número enorme, pero limitado, de fenómenos de fotoisomerización. En lugar de sustituir cada molécula de rodopsina, todas las mañanas una décima parte del segmento externo se desprende y es fagocitado por el epitelio pigmentario. Mediante este proceso de descamación de los bastones, el segmento externo se renueva constantemente. Se forman nuevos discos en la base del segmento externo, que se desplazan hacia afuera para sustituir a los discos desprendidos. De este modo, el bastón mantiene su longitud y el segmento externo se renueva cada 0 días aproximadamente. Conos. Al igual que los segmentos externos de los bastones, los segmentos externos de los conos también consisten en una pila de membranas, Fig. 24. Pero al contrario que los bastones, el diámetro de estas. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Figura 24. El fotorreceptor cono, A. Los conos, como los bastones, reducen su nivel de liberación de neurotransmisor cuando son estimulados por los fotones. Los conos y los bastones se distinguen también por destacadas bandas sinápticas electrodensas que presentan en sus terminales B. Pedículo vesículas. Sinápticas. SCG monlo extremo segmento interno. Mitocondras. O1. Núcleo. Liberación de neurotransmisor en el pedículo del cono. MV. 40. Pilas es decreciente desde el cilio hacia la punta, lo que proporciona a la célula su forma característica. Además no están limitados por una segunda membrana, sino que se abren al espacio extracelular adyacente al epitelio pigmentario, Fig. 24.
En general, el proceso de transducción en los conos es similar al de los bastones. La opsina de los conos absorbe los fotones y sufre un cambio de conformación, que ocasiona la hiperpolarización de la membrana celular, Fig. 20.4. Esta hiperpolarización se propaga de forma pasiva al extremo sináptico del cono, el pedículo del cono, en la capa plexiforme externa. Los pedículos de los conos y las esférulas de los bastones contienen bandas sinápticas rodeadas por vesículas, pero los pedículos de los conos son más grandes, Fig. 20.4. En cortes seriados de microscopía electrónica se ha demostrado que, en realidad, las bandas sinápticas son una única lámina extensa de proteínas. Al igual que los bastones, los conos liberan el neurotransmisor glutamato de manera tónica en la oscuridad y responden a la luz con una reducción de la liberación de glutamato. Hay 3 tipos de conos, cada uno adaptado a una longitud de onda de luz diferente, Fig. 20.5. Los conos L, conos rojos, son sensibles a las longitudes de onda largas, los conos M, conos verdes, a las medias y los conos S, conos azules, a las cortas. Como cada color puro representa una longitud de onda específica, cada color está representado por una única combinación de respuestas en los conos L, M y S. Si falta uno de estos tipos de conos por un defecto genético en la opsina correspondiente, la persona afectada confundirá determinados colores que pueden distinguir las personas con visión normal, se les denomina daltónicos, ciegos a los colores. Sin embargo, es mejor pensar en este trastorno como una confusión de colores porque el paciente puede seguir viendo todos los colores del espectro visible, lo que se pierde es la capacidad de distinguir determinados colores. Como los genes de las opsinas de los conos L que absorben el rojo y M que absorben el verde, se encuentran en el cromosoma X, el daltonismo es más frecuente en los varones. La alteración del gen del pigmento S, sensible al azul que se encuentra en un autosoma, es mucho menos frecuente. La incapacidad de detectar el rojo puro. Onda de longitud en nanómetros, nm. Figura 20.5. Espectros de absorción de los bastones y de los 3 tipos de conos. Como los espectros de los 3 tipos de conos son diferentes pero se superponen, cualquier longitud de onda de la luz del espectro visual, escala inferior producirá un conjunto de intensidades de respuesta en los 3 tipos de conos, diferente del producido por cualquier otra longitud de onda. Así se logra codificar de forma exclusiva todos los colores del espectro visual. Se muestra el espectro de los bastones a modo de comparación, aunque en el reconocimiento del color no interviene la señal de los bastones. Se puede utilizar luz roja tenue para adaptar al ser humano a la máxima sensibilidad de los bastones, porque estos no absorben la luz roja, 620 a 700 nanómetros, de forma significativa. Se conoce como protanopia, y la incapacidad de detectar el verde, como denteranopia. Mácula lútea y fóvea. En el polo posterior del ojo hay una mancha amarillenta, la mácula lútea, en cuyo centro se encuentra una depresión denominada fóvea, fóvea central, Fig. 20.6. Cerca de la fóvea las capas internas de la retina se adelgazan y terminan por desaparecer, por lo que en el fondo de la fóvea solo quedan la capa nuclear externa y los segmentos. Cono S437. Bastón. L. 564 nanómetros. Cono M. 533 nanómetros. A. Figura 20.6. Micrografía electrónica de barrido de la fóvea de un primate, A, y de los segmentos internos y externos de los fotorreceptores, B, mayoritariamente bastones, en las zonas más periféricas de la retina. En la fosita de la fóvea solo se encuentran conos. Las estriaciones de la superficie, A, son axones de células ganglionares en su trayecto hacia la cabeza del nervio óptico. Fotografías cortesía del Dr. Bessie Borwein. De Borwein B. Scanning Electron Microscopy of Monkey Foveal Photoreceptors. ANAD-REC 205 en 363, 373, 1983, con autorización de Willy, Liz, Inc. Extremos de los fotorreceptores. De esta forma se logra que la cantidad de luz que llega a los fotorreceptores sea máxima y con una fidelidad óptima. La mayor parte de la información visual que llega al cerebro